Buenos días, tengan todos ustedes. Me llamo José Domínguez y estoy transmitiendo en vivo desde la frontera del norte de México. Ahora, vamos a comenzar con esta transmisión el día de hoy. ¿Por qué? Porque las cosas que han ido pasando, que hemos ido aprendiendo, cada vez vamos aprendiendo nuevas cosas. Porque nosotros queremos saber, por ejemplo, no sé si algunos conocen lo que es una agenda. Una agenda es una lista que se va llevando de lo que vas a hacer el día de hoy, lo que vas a hacer el día de mañana, lo que vas a hacer pasado mañana, y lo vas enumerando porque la agenda tiene una lista de números, y si tienes algo que hacer para el mes entrante, ahí lo anotas. El mes entrante me voy a aventar unas vacaciones y la fecha tal, entonces ya tienes tu agenda. Es una lista. Y luego, a qué me estoy refiriendo? Que nosotros nunca, nunca nos hemos siquiera imaginado que lo que se conoce como la Santa Biblia no es otra cosa sino que una agenda. Fíjense que eh, hace muchos años, muchísimos años, nosotros hemos sido visitados por una buena cantidad de seres que no son de este mundo. Y estos seres han estado gobernando el planeta desde el origen. Y entonces ellos empezaron a crear peones. Cuando digo peones, me refiero a que ellos son los que crearon a los dioses. Todos los dioses que existen en el mundo aparentan ser dioses, pero realmente son ellos mismos, los Elohim, los que crearon al primer dios, fueron ellos. ¿Y cómo es que este dios hablaba con la gente y hacía señales en el cielo y hacía muchas cosas? ¿Cómo es? Porque ellos utilizaban su tecnología para darle la personificación al dios que estaban creando. Crearon primero a Sargón de Accap. Dicen que Sargón de Accap fue el primer dios que habitó, que crearon ahí en Babilonia. Ya después aparecieron Marduk y otros. Y luego en Egipto también crearon dioses y hay dioses a morir, vaya. Y esos dioses, claro que no son reales, son creaciones de estos personajes que están en algún lugar, están protegidos por el mismo ejército de las fuerzas militares. Hay ciertas áreas, ciertas montañas. En Rusia hay montañas donde está prohibido entrar. ¿Por qué? Porque ahí vive algún personaje y lo protegen. Pero que estos personajes, como son diferentes, como tienen aspecto como de un lagarto, son diferentes, vaya. No pueden salir a andar entre nosotros, así que están manejando al mundo desde ciertas áreas. Ahora, ¿por qué digo yo que crearon a los dioses? Porque los dioses son peones, nada más. Lo que se conoce como Yahvé, como Jehová, como Jesús, como Mesías, son solamente muñecos que crearon, que ellos los crearon. El que se presentaba en la montaña, en el monte Oreb, que dicen que ahí había, en el monte Sinaí, es una eran ellos, vaya. Pero ellos se presentaban en el nombre del Dios. El que le habló a Sargón de Accap también le hablaba de una montaña. Todos los dioses tienen las mismas referencias, tienen una similitud. Los Osiris todos los dioses, vaya. El Odín y Zeus y todos los dioses, eh, eh, Quetzalcoatl, Miracocha, todos estos dioses, todos, y las diosas, y son ellos mismos que crearon a los personajes. Vamos a suponer que estos personajes son muy similares a Hollywood. Así que, como si fuera los estudios de
los Avengers, los Avengers. Bueno, ellos crean los personajes y estos personajes son los que en todas partes, si vamos a Babilonia, vamos a encontrar que Marduk es el que creó al mundo. Es el que creó el mundo y tienen su historia, cómo creó el mundo, cómo hizo él al hombre, también creó al hombre. Si vamos a la historia de Marduk, también Marduk creó al hombre, también Odín creó también al hombre, también Zeus también creó al hombre. Todos tienen la misma historia y todos gobernaron en su época. A como se fue moviendo el movimiento de la gente, estos personajes llamados los dragones o los elohines fueron creando nuevos dioses, personajes. No sé si alguno tiene conocimiento acerca de la vida de Yeshua, de Jesús. Cómo Jesús eh, hace que una voz se escuche en el cielo y diga, este es mi hijo amado, a quien yo tengo complacencia. También se encuentra la historia de Elías. Elías también hizo descender fuego del cielo. Y esto es a lo que quiero concentrarme, meterme a este rollo acerca de Elías. ¿Por qué? Porque Elías también, esto que hizo, lo hicieron los dragones. Me refiero a que el dragón no es uno, sino varios. El dragón, lo que se conoce como el sistema, lo que se conoce como el Dios de este mundo, no es Yahvé. Yahvé solamente fue un invento del dragón. ¿Por qué no es Roma? ¿Por qué el Jesucristo no es el Dios de este mundo? ¿Por qué no? No sé si alguno vio al Papa cuando se le arrodilló a un africano, a un pastor que vino de África. Se le arrodilló y le besó los pies. Y ninguno puso cuidado, pero eso quiere decir que Jesucristo no es el bueno. El bueno es el otro al que se le hincó el Papa. Ahora, ¿a qué me refiero? Que todos los dioses que han ido en el mundo, han aparecido, son creación de estos personajes y estos personajes los crearon por medio de su tecnología. Aquí en México hay un joven llamado Juan Diego, era un indito de ahí de México, del Tepeyac. Y este Juan Diego se le pareció una virgen de la nada, así nada más de la nada se le apareció. Y luego se le aparecieron unos ramos de rosas, que no era época para las flores, y se le aparecieron y luego el Juan Diego corrió con el obispo que había ahí a llevarle las pruebas de que se le había aparecido una virgen y tenían que agarrar a su pendejo para poder presentar la adoración de una virgen milagrosa para engañar a la gente, pero esta tecnología no era propia del ser humano. Así que fueron los elogines los que proyectaron el holograma de la Virgen. Así que todo lo que se refiere a creencias, lo que se refiere a la creencia de la Virgen, la creencia de Jesucristo, la creencia de todos los dioses, de Yahvé, fueron los creadores, lo que se conoce como el dragón, eh, es un, ellos son los líderes del mundo, los que gobiernan al mundo, y ellos son los que ponen y quitan. Por eso ellos son los que ya tienen escrito en la Biblia su agenda de lo que va a pasar. Ellos solamente están llevando el, el, el programa a un nivel en que le van a estar dando cumplimiento, pero le pusieron todo como si no fueran ellos, como si fuera el peón, el monigote, el títere, el que ellos están eh, titeretando desde... Y todos se hacen creer que existe, la religión es la que mangonea a los políticos, cuando es al revés. En realidad no es la mujer borracha, la prostituta, la que anda montada sobre el dragón, sino que el dragón es el que está montado en la mujer.
¿Por qué? Porque no es así como está. Los verdaderos titiriteros son los mentados eh, Anunnakis. No sé si sean Anunnakis o sean reptilianos o qué son, vaya. Pero lo que sí sé es que nuestro mundo no está liderado por el ser humano, sino por ciertas entidades que han tenido control a base del engaño. Han utilizado sus naves las tienen en algunas áreas y esas naves es las que han utilizado para presentar el espectáculo que han hecho. Se le aparece a Jesús, Moisés y Elías y, y Jesús se lleva a dos, tres de sus apóstoles para que fueran testigos, para que ellos vinieran a platicarle a los otros que habían visto a Moisés y a Elías. Después se aparece una nave brillante en el cielo y desde arriba se escucha que ese es su hijo amado. Pero para que eso sucediera, él tuvo que llevarse a dos o tres también para que ellos vieran y escucharan la voz y la nube brillante para que todos tuvieran entendidos que era Dios el que se le estaba apareciendo. Eran los dragones. Todo lo que se respecta a todo esto es una es un vil engaño. A nosotros nos han presentado títeres para que nosotros estemos creyendo que existe un Dios y así ellos estén bien tranquilos en sus búnkers donde están escondidos. Ya sabemos claramente que estos seres, estos personajes están escondidos y están protegidos por el ejército de cada país. Rusia tiene varios de estos que los mantiene escondidos. En África también tienen estos seres que también los tienen en ciertos búnkeres. ¿Por qué? Pues porque así como existen estos personajes, también existen otros que son más poderosos que ellos y que también los andan matando, o sea que también se mueren. Y estos personajes son los que están queriendo gobernar este mundo, pero ya se quieren de a tiro pasar de lanza. ¿Por qué? Porque quieren presentar a un solo líder a nivel mundial y cuando aparezca este líder, que es el anticristo, que lo quieren presentar, van a causar mucho daño, demasiado estrago en el mundo. Pero ¿qué sucede? Se están rompiendo los sellos. Cuando nosotros rompemos un sello, la, la profecía, el mensaje, empieza a causar como si el conocimiento que está encerrado en un sello estuviera encapsulado. Pero cuando rompes el sello, se rompe el secreto. Viene siendo un secreto que es dado a conocer y entonces toda la gente lo puede entender. Yo no entiendo nada de qué misterios es este. ¿Por qué nosotros tenemos la capacidad de poder romper un sello? ¿Por qué? Porque todo esto no lo puede entender una persona si no se le rompe el sello primero. ¿Qué es un sello? Yo diría que es un chisme que estuvo guardado, pero que cuando la persona cuenta el chisme, entonces se riega como la pólvora. Mientras la persona se quede callada, no existe. Entonces, ¿quién es el que cuenta el chisme? Porque nosotros no sabemos qué es lo que encierra de misterios ese libro. Ese libro tiene ciertos misterios porque pues tampoco sabemos de dónde son los dragones, no sabemos de dónde llegaron o qué están haciendo en este mundo, no sabemos nada, solamente tenemos su agenda. La agenda es un libro que lo conoce como la Biblia. Desde un principio ellos empezaron a tramar cómo gobernar el mundo y desde un origen han estado gobernando la gente por medio de sus títeres que han creado ellos mismos. Ellos crearon a Zeus, ellos crearon a Zaratustra, ellos crearon a Jesús. Jesús no es real, Jesús es un personaje creado. ¿Por qué? Pues porque tú lo buscas en la Biblia, lo buscas en Jerusalén, vas a Jerusalén y en Jerusalén no saben nada. ¿Cómo es que existe un personaje aquí en México que tiene desde el origen cuando se fundó México, cuando se empezó a crear,
y existe registro. Vas a las bibliotecas y ahí hay registro del personaje. Ahí lo encuentras. Y como en Jerusalén que tienen registro de todos sus gobernantes, desde el rey David, desde el rey Salomón, desde Oseas, todos sus gobernantes, Zacarías, Malaquías, Oseas, todos los que están registrados ahí en Jerusalén. Y, y luego sigue Herodes, y Herodes el Grande, Herodes el Tetrarca y Herodes Antifas. Todos los Herodes ahí están. Está también Pilato. Y el único que deberías de saber no está, que es Jesús. Es el único que no aparece en ese panteón de registro. Es una bitácora que ellos tienen y no aparece. Qué casualidad. O sea, ¿a qué me refiero? Que es un personaje que no es real, que es creado. Lo creó el dragón. Eh, el dragón no se compone solamente de 10, sino que tiene una buena cantidad de servidores que están a su servicio y ellos son los que participan como ahorita iba yo a transmitir y ya me cortaron la comunicación y ya no pude. Me cerraron el canal, me cortaron la predicación, así que por esta ocasión tuve que estar grabando en privado para poderlo subir ya después. ¿Por qué? Porque si lo subo en directo no me dejan, me lo cortan. ¿Quién es el que está haciendo? Pues los servidores del dragón. Los servidores del dragón están por todos lados. Pero ¿a qué se debe? Porque ya sabemos claramente que todo lo que nos han dicho, lo que nos han mostrado, lo que nos han enseñado, es mentira. Si nosotros queremos conocer algo y se lo pedimos a lo que se conoce como el sistema nos lo concede, porque son vivos, son seres vivos que están habitando aquí. Tú quieres arreglar algo y tú vas y siempre y cuando sea algo que no, tú llegas y haces un compromiso con ellos y estás haciendo pacto con el diablo. Ellos son los, los que hacen los pactos. ¿Por qué? Porque ellos sí te lo cumplen. Las artistas que son famosas, que sube su fama, ¿por qué? Porque ellos son los que controlan la farándula. Todos los que están ahí en lo que se refiere a, a la fama y eso, son personas que ya están recomendadas por el mismo dragón que les habla y le dice, acabo de hacer pacto con fulano, quiero que me lo lancen al estrellato, que se vuelva famoso, ya hicimos compromiso. Pero si no haces compromiso con ellos, te, te cierran la puerta y nadie te contrata, nadie no, ya no procede, de nada sirve, así que tienes que contratarte directamente con el dragón. Eh, Dicen muchos que es el diablo y que ya cuando tú ya haces contratos con él, quedas ya marcado. Yo, yo no creo que el diablo sea real, que existe. Simplemente que nosotros no comprendemos la verdad porque la verdad no está en la Biblia. Todo lo que hemos descubierto no lo hemos descubierto por la Biblia, sino que nos basamos a cuestionar. Nosotros cuestionando sacamos conclusiones y sacamos información y estamos cada día escalando y escalando y ahorita ya sabemos claramente que lo que todos conocemos como Dios no es el que está en la Biblia, sino que es el que no está en la Biblia. Dios, el de la tierra, Dios, el Dios de este mundo, es el que no está en la Biblia. Y dices, pero es que aquí Pablo hablaba de un Dios, sí, pero todo lo que habla Pablo lo saca de la Biblia. Todo lo que hablaba Juan el Bautista lo saca de la Biblia.
todo lo que hablaba Jesús lo saca de la Biblia, todo es sacado de la Biblia, vaya. ¿Y qué ventaja tienes, vaya? Que estés escuchando a una persona que todo lo está copiando de otros textos. El- los, los escritos de Pablo son puras copias de los escritos del Antiguo Testamento. Copió nada más, se fue copiando y ya les fue dando un sentido diferente. ¿Por qué? Porque realmente Pablo no tuvo nada que ver con los judíos, no se supo quién fue, vaya, pero fue por parte de los romanos, fue parte, un eslabón para meter lo que es la religión cristiana. No tiene nada que ver con los judíos. ¿Por qué? Porque es contrario. La religión de Pablo se desliga de la ley. Ya cuando dice que el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree, pues ahí ya está en contra. Y luego el que viene, el nuevo que viene, que es el Mesías de Israel, viene a restaurar una vez más el templo y a reinar conforme a la ley. No viene a reinar con una nueva ley como la ley de Pablo. No, el Mesías judío viene a reinar, pero este Mesías judío no tiene nada que ver con la Biblia. Si me dicen, no, es que el Mesías, no, porque es un rey del pueblo, de su cultura, de su sistema de ellos, vaya, que no tiene nada que ver con la Biblia. No es algo que esté para el mundo, sino que es un gobernante para su pueblo de ellos. Así que aquí tenemos que analizar todo en lo que nos tienen metidos el dragón, nos tiene atrapados en y atrapó a todo el mundo. Todo el mundo quieren encontrar respuestas en la Biblia y la Biblia es realmente un libro lleno de confusiones. Creo arriba de 2000 religiones y, y cada religión tiene su propio punto de vista porque la Biblia te da para todo. Cada religión tiene la razón porque se basa a ciertos textos y creen que la Biblia es un libro que es la palabra de Dios y que las demás religiones están mal y que ellos le encontraron la verdadera interpretación a la Biblia. Muchas religiones tienen la misma interpretación que otras, pero no se preocupan, no les interesa saber quién interpretó la misma. No, lo que les interesa es crear su grupo, porque cada grupo es es una tienda y es una tienda que va a vender, va a hacer negocio, una mercancía que es gratis, que no les cuesta y que es pura ganancia, porque no tienen que comprarla, simplemente venderla. Jesucristo se convirtió en una mercancía, en un producto. Y este producto lo venden mucho porque este producto es demasiado santo, es como si fueran merolicos y estuvieran vendiendo una agua milagrosa y esta agua quita todos los males, quita todo, esa es la cura, lo todo. Bueno, Jesús es algo similar, es un producto que cura todo y que te da la vida eterna, es un producto que te salva, que te lleva al cielo, pues todos lo compran. Lo único que tienes que hacer es llevarle al pastor una feria y una vez si le llevas al pastor, tú ya compraste el producto, ya eres parte, ya hasta puedes ir a apartar tu terrenito como la religión esa de los santos de los últimos tiempos, que está saliendo, que está vendiendo terrenos allá en el cielo. Bueno, el asunto es aquí, que, que van a suceder muchas cosas y todo lo van a hacer cumplir. Le dieron mucha publicidad al rapto de la iglesia y créanme que el rapto va a suceder, va a llegar a cumplirse el rapto. ¿Y para qué lo están promocionando por medio de las religiones? Para que la gente cuando se empiece a desaparecer
la gente se quede contenta porque crean que se fue al cielo con Jesús. Pero sabemos que es una forma de secuestrar gente que no va a haber problema, nadie va a ir con el nadie va a ir a poner una queja con la fiscalía porque le secuestraron a su pariente. ¿Por qué? Porque esas personas comen gente, los tienen ya son ya grandes poblaciones ellos y ellos necesitan comer gente, ellos comen carne de gente, literalmente, y requieren mucha carne. Y estoy ya seguro que ya han de tener grandes corrales allá para ir a meter a toda esa gente que se van a llevar en el rapto. ¿Por qué? Estaba viendo una película de Guerra de los Mundos, es una nueva que salió, donde vienen unas, unas cosas que caen y empiezan a agarrar y empiezan a comerse a la gente. Se los comen porque traen mucha hambre. Dice que se están muriendo de hambre allá. Esas son como unas cosas así que le salen tentáculos y el que agarran se lo van botaneando. Entonces, eh, en una de esas se comieron uno que tenía estral, estrilococo, estrilococo, y, y con ese murió porque la infección esa de la sífilis era un veneno para esa cosa. Y de esa manera los acabaron porque la metasífilis era mortal para esas cosas. Y empezaron a llenar sus armas como tipo de pistolas de agua con el líquido ese del estrilococo y, y fueron a lanzarles pura de esa. Es como la metagonorrea, pero la manejan por tambos, vaya. Ahí donde está el laboratorio tenían por tambos ese líquido y empezaron a aventar y el que iba agarrando poquito de eso se iba muriendo. Bueno, entonces, fíjense que muchas veces las películas nos están alertando de lo que va a suceder. Hay gente que tiene conocimiento de cosas que van a pasar. Por ejemplo, los Simpsons nos han estado advirtiendo de cosas que van a suceder y no sabemos quiénes son, vaya, o por qué ellos se dan cuenta de cosas que van a suceder. ¿Por qué? Porque hay una agenda y esa agenda no solamente está en la Biblia, también está en, en un CPU, vaya, ya lo tienen en alguna memoria y, y de alguna manera hay personas que ya saben lo que va a pasar. Van a hacer que se cumpla lo de la bestia, van a hacer que se cumpla lo de la marca de la bestia, van a hacer que se cumpla lo del anticristo, pero no porque Dios lo hizo, sino el que lo está haciendo es un sistema que quiere gobernar más al mundo, lo quiere gobernar más de lo que ya está. ¿Por qué? Porque el control lo tienen ellos, el control del mundo lo tienen ellos, pero quieren a quitar lo que les estorba, quieren quitar a los religiosos que no aportan, porque hay muchos religiosos que todos se lo están echando a la bolsa y no comparten con ellos, así que quieren quitarlos y quedar como una religión única nada más. Van a hacer que todas las religiones se hagan una sola, pero es una agenda que ya tienen programada en la misma Biblia. Yo estaba analizando y digo, ¿cómo es que un viejito de Patmos, en una isla abandonada, donde no hay información, no hay nada, cómo es que escribió un libro de Apocalipsis, que es un libro tan complejo y que tiene muchas similitudes con el libro de Daniel, y que en Ezequiel también habla de cosas grandes, vaya? ¿Cómo es posible que una persona que está separada totalmente de los, posiblemente estoy pensando que el escritor, el que escribió, simplemente copió lo que escribió Daniel, pero lo que escribió Daniel no es profecía. Lo que escribió Daniel era
él era el segundo de Nabucodonosor, era su segundo. Así que él tenía acceso a toda lo que se estudiaba acerca de los gobernantes y ellos tenían su forma de, de, de describirlos. Vaya. Él describe al gobierno mundial como una bestia, como un dragón. Y eso es lo que plasmaron en la Biblia. No son profecías, son que ellos tenían conocimiento de eso. Y por eso dije yo que no pudo haber sido un viejito que estaba en la isla de Patmos. Ahora, yo no digo que no. Yo no digo que no existen seres que están, que son de otra dimensión y que de alguna forma ellos están interviniendo también. No lo digo que no, ¿por qué? Porque han sucedido muchas cosas que no le encontramos explicación y que, pero eso no quiere decir que la Biblia fue que hay un Dios que se hizo la Biblia, pero al final la Biblia nada más beneficia al dragón. Nada más está beneficiando al dragón. ¿Por qué? Porque la Biblia está señalando que habrá un Mesías que viene a derrotar al dragón y a lanzarlo al lago de fuego y va a lanzar también al, al, al profeta, al falso profeta. Entonces aquí ya sacamos conclusión de que el falso profeta es el papa, un papa, o todo el papado completo. Pero en este caso tendría que agarrar al que está vivo todavía y lanzarlo a una paila donde está la pura lumbre y lanzar al dragón y lanzar a todos, vaya, a todos. El anticristo también lo va a echar ahí. Son tres personajes que va a aventar. Ahora, hay una pregunta. Si, si todos estos personajes nosotros ya entendimos que son falsos, que son personajes ficticios, el dragón no es un personaje que es real, que viene un animalote colorado que es de color escarlata. No, el dragón es, son personajes de carne y hueso. Los personajes que vio Abraham, los personajes que vio Jacob, todos esos eh, eran de carne y hueso. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que eran los creadores. Ellos son los que crearon al personaje llamado Yahvé. Ellos lo crearon. Ellos son ellos son un Chespirito. Ellos crearon personajes. El Chespirito creó a sus personajes, como al Chavo del Ocho, al Chapulín Colorado. Él creó a Kiko, creó a la Chilindrina, creó a Ñoño. Todos estos personajes eran creación de Chespirito. Ahora, ¿qué está haciendo el dragón? Creando sus personajes. Eso es lo que está pasando. El dragón, desde que llegó, me imagino que era algún actor, algún de allá de donde llegó, no sabemos de dónde vino, no sabemos nada, pero lo que sí sé es que traían una tecnología extremadamente elevada y que quieren utilizar la misma tecnología para engañar más todavía al mundo. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre viene sobre las nubes y todo ojo le verá. Para ellos, con su tecnología, ellos pueden hacer que un platillo volador venga en las nubes y dejar ver a la persona que está sobre el platillo volador. Pueden hacer que un láser dispare desde las nubes y destruya todo lo que tenga que destruir. Por eso dice que el anticristo va a hacer grandes señales que aún va a hacer descender fuego del cielo. Para ellos es fácil hacerlo porque ya lo han hecho, ya destruyeron a Sodoma y Gomorra, ya destruyeron a los con Elías, ya demostraron que pueden lanzar rayos láser desde las nubes. Eso es algo que está en su programa y no necesitan. Ahorita ya han estado
incrementando mucho el programa del Blue Beam y de del programa HART. El programa HART ya lo han estado desarrollando mucho. El programa se lo utilizan para la guerra, vaya. Dirigen cierta cantidad de hertz. Los hertz que producen esas antenas, hay un grupo de antenas que son antenas que dirigen una frecuencia de hertz hacia las nubes y va junto el flujo, el chorro, vaya como un enorme rayo láser, pero en frecuencia y rebota sobre las nubes. En las nubes arriba debe haber algo que rebota esta frecuencia y si lo disparan en diagonal va a ir a parar a alguna parte en el mar y como eso emite una buena cantidad de frecuencia de varios millones de hertz, calientan el mar, lo hacen que se caliente y donde se calienta el mar ahí producen un huracán y todos los países tienen estas antenas, las antenas HART. Es un programa que utilizan para la guerra, para el ejército. A ellos no les interesa ayudar a la gente. A ellos, ¿por qué? Porque cuando calientan y forman un huracán, ese huracán hace matazón de personas y matan a veces a su misma gente, vaya. ¿De dónde sacaron todo ese conocimiento? La tecnología que saben que todo lo que sube tiene que rebotar porque hay algo ahí que rebota las frecuencias. Así que es muy difícil que si el HAR rebota, así que no puede haber un aparato que si las frecuencias rebotan de arriba, ¿cómo es que estás recibiendo frecuencias de otro planeta? Que llegó un mensaje, te están diciendo, es que llegó un mensaje. ¿Cómo va a llegar si hay algo ahí que hace que rebote las frecuencias? ¿Cómo es que el programa HART produce los huracanes en diferentes partes, en el Golfo, en el Ártico, en todas partes, vaya? ¿Cómo es que rebota la frecuencia HART, que es una frecuencia, es exactamente como si alguien estuviera hablando y, y va a la frecuencia? Pues igual no puede entrar nada que venga de afuera, no puede entrar porque rebota. Todo lo que llega de allá del espacio rebota de la misma parte donde rebotan las frecuencias HART. No pueden traspasar, no pueden entrar para abajo. Así que, ¿cómo es que están recibiendo frecuencias de otras estrellas, de otros planetas? Se trata de un engaño. Es la misma agenda que te están vendiendo para que tú estés cachando moscas. A mucha gente no le interesa nada de lo que tú digas, nada. Ellos están embobados, ellos tienen la razón, ellos ya creyeron en la Biblia, en la católica, ellos son católicos. Perfecto. Y mientras nosotros nos hacemos pedazos, nos andamos arriesgando el cuero. ¿Por qué? Porque hay mucha gente a la que no les gusta. Yo desde que comencé esta transmisión, estos estudios, eh, ya dejé de salir casi a la calle, porque yo vivo de mis rentas. Y ya casi no salgo ni a la tienda. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que aquí me conoce ya. Ya aquí ya me volví famoso y cualquier ratito me van a dar una pedrada en la cabeza. Por eso no es bueno ser famoso. Ahora, si nosotros despertamos completamente y empezamos a transmitir, a comprender y entender que lo que tenemos en este planeta realmente es un grupo de seres que no son de aquí. Posiblemente algunos están aquí. Algunos sí son de aquí, vaya. Algunos son elegidos, que vienen siendo sus descendientes de ellos.
pero otros ni siquiera pueden darse a conocer en el público. Por eso siempre utilizan a ciertos personajes como Yahvé, como Zeus, como... Porque dices, es que el dios Baal tiene las mismas características que Jehová. Son igual, son el dios de la montaña, el dios de la estepa, el dios de la... de, de las nubes, igual él es dios del trueno, es igual como si fuera Thor. El dios Baal tiene las mismas características que Thor. Es dios del trueno, dios de la lluvia. Y Jehová tiene lo mismo, las mismas. Y dicen, es que Dios hace tronar la montaña. Y en, el, en lo que se conoce como el Éxodo, se describen muchas características de un objeto volador que estuvo participando en ese, pero sabemos claramente que no pasó, lo que es el éxodo fue ficticio. Mas sin embargo, de todo lo que mencionan en el éxodo, se está refiriendo a un personaje que se presenta en una nave. ¿Por qué? Porque Moisés le dice, muéstrame, quiero verte, muéstrate. Y le dijo el Elohim que estaba ahí, o el dragón que estaba ahí, le dijo, voy a pasar detrás de aquellas piedras y vas a poder verme nada más la espalda. No me vas a poder ver la cara, nada más me vas a ver la espalda, y si me vistes, a todo dar, y si no me vistes, pues ya, te chingaste. Perfecto. ¿Por qué no quiso que le viera la cara? Pues porque no era un humano, por eso. Si le hubiera visto la cara, se hubiera dado cuenta que era muy similar a un lagarto. Bueno, entonces fíjense, en el caso de que hubiera sido cierto, pero sabemos que la historia de Moisés con la historia de, de, de este dios eh, de Babilonia, Sargón de Acap y Moisés tienen exactamente la misma historia, los igualito, vaya. Incluso allá en Babilonia existe una piedra, es una piedra de una piedra negra que existe allá, y ahí está escrito las ordenanzas, todas las ordenanzas que recibió. Aquí Moisés recibió unas tablas, allá este Sargón recibió una piedra de este dios, y la piedra ahí la tienen en Babilonia, ahí está se dice que cuando Ciro el Grande llegó ahí, se llevó un cilindro un cilindro de arcilla, y que en ese cilindro de arcilla estaba hablando de ciertos personajes, los de arqueología, los que estudian arqueologías, están encontrando que ese cilindrito que recogió Ciro el Grande, de ahí, del Ciro el de Persa, de, que estaba ahí en el templo de Marduk, está describiendo, donde está hablando de ciertas de ciertas atribuciones recibidas por Dios, que hay un Dios que le atribuía ciertas atribuciones a Marduk. Y luego cuando entra este hombre llamado Ciro, se lo atribuye a él, vaya, y que estas profecías eran para él. Y eso es lo que ha sucedido todo el tiempo. En la historia, muchas de las historias que hay en la Biblia son culpa de los mismos habitantes, como la historia de Yahvé. Muchas ha sido, todo fue rediseñado por los mismos exiliados que estuvieron en Babilonia. Ellos fueron también responsables de las creaciones ¿por qué? Primero los mismos que
que fueron los protagonistas, los que crearon al personaje Yahvé, hicieron los primeros escritos y ya después los copiaron, los exiliados copiaron, pero ya lo copiaron creyendo que todas esas historias eran reales. ¿Por qué? Porque agarraron todas las fantasías que dice el libro. Por ejemplo, la historia de Moisés abriendo el Mar Rojo y, y una carretera pavimentada que estaba en el fondo para que pasaran los carros del faraón y todas las carretas que traían los, los judíos, los que salieron de Egipto, traían carretas también con bueyes y guajolotes. Entonces tenían que encontrar abajo una carretera para poder pasar un río, un mar que tenía 300 metros de anchura y tenían que pasarlos, pero para que pudieran pasar ya tenía que haber una carretera abajo. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a un mar, hace muchos años a mí me gustaba mucho el buceo y me metía yo al mar con un visor y una flecha para pescar y andábamos pescando, agarramos hasta 20, 30 kilos de pescado en un día. Y entonces el, abajo es intransitable, abajo no se puede transitar. Si tú dices es que pasaron las carretas, no, eso no es posible. No, eso solamente está en la mente, en la imaginación. Abajo hay corales, hay, hay arrecifes. Abajo en el mar hay arrecifes, hay corales, hay erizos. El erizo es una bola así que tiene por espina y, y es prácticamente imposible que pase algo que lleva ruedas. No puede pasar, vaya. Se chamaquearon. Aparte, la arena, abajo hay arena y cualquier cosa que vaya se pone súper pesadísimo para que lo mueva, se atasca, vaya. Las ruedas de los carruajes de antes eran rueditas de fierro, eran de madera o de bronce. Esas rueditas en la arena se entierran. Si ahorita las llantas de hule de los carros se atascan, pues las rueditas de metal, desde que pisas la arenita donde se van hasta la mitad, vaya. Es, o sea, la historia de Moisés es una mentira, porque no se encuentra la historia, vaya, es una mentira. Simplemente se requiere poquito conocimiento de lo que es el buceo, vaya. El buceo sabe claramente que abajo hay piedras, hay un montón de cuevas y barrancos, hay precipicios en el fondo. No es que esté parejito, no es mentira. Y aunque estuviera parejito como esa arenita abajo, las carretas no pasan ahí. No, las carretas solamente pueden andar en la tierra maciza, pero en la arena no pueden. Se atascan. Los caballos, si querías pasar con un caballo, no porque las rueditas son como de bicicleta, y, y trata de meter una bicicleta en la arena, vas a ver si vas a poder. Eso solamente se le ocurre a una persona que tiene falta de esos conocimientos, no los tienen, vaya. Y por eso los pusieron ahí en la Biblia para engañar, para decirte que puedes pasar con un, con un ejército de 2 millones de personas. Eran 2 millones los del Éxodo, 2 millones de personas salieron y cuando se salieron, los egipcios les dieron todo su oro que tenían en Egipcio, se lo trajeron ellos. Todo el oro que tenían los egipcios se lo trajeron ellos. ¿Y dónde iban a cargar ese oro? Por fuerza llevaban carretas. ¿Por qué? Porque era una buena cantidad de oro que se trajeron. ¿Cómo es que a los esclavos, que son personas que están a la fuerza, les dan para que se lleven en su viaje? Esas son puras locuras de un escritor. Y, y hasta la fecha eso nos ha hecho tanto daño que toda la gente, todos los que
los que creen en estas historias dan su vida, se han dejado matar por defender una enseñanza que fue diseñada en un escritorio, lo diseñó uno de los dragones. Los dragones no todos son reptiles, no, hay algunos que son normales. Por ejemplo, ahí tenemos a la reina Isabel. La reina Isabel era una persona normal, tenía ciertos rasgos nada más de dragón, pero no era toda, o sea, no tenía la cara no ponía huevos, porque esos personajes son como Godzilla, ellos ponen huevos. Fíjense, nosotros ya, ya estamos comprendiendo una buena parte de lo que se nos ocultó, de lo que no nos dijeron, y a raíz de esto nos estamos convirtiendo en un blanco. ¿Por qué? Se nos dice mucho que Estados Unidos va a ser donde va a salir el anticristo. Pero, eh, ¿qué va a pasar si de repente presentan a un anticristo de Estados Unidos? Pues no va a funcionar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la fuerza que tiene este programa no proviene precisamente de la católica, porque la religión católica solamente es una parte. El dragón está gobernando a todas las religiones que existen. Hay muchos dioses que creó el dragón. El dragón no nada más creó a Jehová o a Cristo, no, también creó a los otros dioses que existen en China, en Japón, en, en, en los otros continentes, vaya, como África. También creó dioses allá y todos esos vienen a formar una sola potencia mundial. Así que la creencia de un anticristo solamente está aquí, solamente es aquí, vaya, en lo que es este continente americano, nada más. Pero en otros lugares no esperan a ningún anticristo. ¿Por qué? Si nosotros tenemos un mapa y podemos registrar qué tanto cubre el cristianismo no cubre una gran parte del planeta, solamente cubre una parte, una porción. ¿Y, y qué pasa si pierde fuerza? Por ejemplo, ahorita ya hay muchísimos ya que ya abrieron los ojos, que ya entendieron que lo que se refiere a Jesucristo es falso. ¿Por qué? Pues porque Jesucristo es una mentira. Jesucristo no es real, vaya, es un invento. Y, y muchos todavía creen en Jesús, pero Jesús no cuadra con nada. Tampoco existió Jesús, vaya. También fue un producto, también fue creado, también es una creación. ¿Por qué? Porque no es real, no existió. Así que si no existió, Jesús no existió, vaya, es un invento. Eh, el Mesías, el Mesías supongamos que va a aparecer en Jerusalén, pero nada que ver con la Biblia. ¿Por qué? Porque el Mesías es un líder de ellos, muy separado totalmente de la Biblia. Es un rey que ellos están esperando. Y yo digo, ya, ya Roma, ya en el año, en el año 900, en el año 535, dejó de, perdió totalmente Roma, perdió de ahí se alió con la religión, Roma, en el año 798. Roma fue derrocado por Napoleón Bonaparte. Napoleón
derrocó a Roma, Roma el político, y ya nada más quedó la religión. El, la idea de que llegara un Mesías era para derrocar a Roma. Ahora, ¿ya para qué lo quieres? Es como cuando le hablas a la policía y, y la policía ya nomás llega cuando ya están todos los muertos ahí. Ya nomás llega a recoger a los muertos. O sea, ya el imperio romano ya se extinguió, ya se acabó. Ahora se dice que se va a levantar el, un cordero, una bestia que sale de la tierra. Y que esta bestia trae cara de borrego, pero su voz es como de dragón. Y ese es el anticristo. Y este anticristo va a derrotar a la religión, que es la parte que le queda a Roma, la religión católica, lo que es el papado, es la parte que quedó de Roma. Roma sigue gobernando, pero en religión, ya no en política, sino en religión. Ahora, ya después de que venga este anticristo, entonces ya es cuando va a aparecer el Mesías. O sea, ya Roma va a desaparecer totalmente. Entonces, la idea de que apareciera era para derrotar a Roma. Es como la policía, ¿para qué lo quieres si ya pasaron los tiros? Ya no hay tiros, ¿ya para qué quieres a la policía? Y en que cuando está la balacera y viene la patrulla, se meten a esconderse, se esconden. Ya cuando se acabó la balacera, que ya no hay tiros, ya llegan a ver qué pasó aquí. ¿Qué pasó? 3, 4, 5, 6, 7 muertos. ¿Cómo no llegamos antes, compadre? Mira, cuántos muertos. Pero estaban escondidos. Se esconden porque no llegan nunca a la hora de los tiros, llegan después. Bueno, pues así es el Mesías que viene a rescatar a Israel. Ya va a llegar después de los tiros, porque ya Roma ya va a desaparecer totalmente del mapa. Eh, el Cordero, el Anticristo va a quitar la religión católica, la va a acabar. Dice que el dragón se va a deshacer de la mujer prostituta. Se va, todos los gobiernos, todos los que componen el dragón, se van a ir contra la mujer. Entonces van a respaldar nada más al cuerno pequeño que viene siendo el, eh, el que ruge como, el que habla como dragón, ese. Ahora, si ya no hay a qué venir, ¿para qué viene? Si ya no tiene a qué venir el Mesías que viene por su iglesia, ¿para qué viene? Si ya la idea era que viniera cuando lo necesitaban, cuando estaban los tiros, ahí era cuando tenía que llegar. Pero si ya pasaron los tiros, ya que se acabaron, ya nomás están los muertos, ¿ya para qué viene? Ni que fuera de, ni que fuera de la fiscalía, que ya nomás vienen a recoger los muertos. Ahora fíjense, la, la idea es que nosotros eh, si- tenemos que entender que lo que hemos estado creyendo es una matrix. Es una matrix. A nosotros nos encerraron en un encantamiento. Eh, Estamos atrapados en una especie de vórtice. Estamos atrapados en un vórtice. Y todo lo que nos dicen es eso creemos. Dicen, es que la Tierra viaja a 6.000 y cacho de kilómetros por hora. Pero hay aparatos, satélites, de esas sondas que han aventado
y están visitando a los demás planetas como a Plutón y, y la Tierra va viajando a super velocidad y cómo es que la sonda regresa si se supone que ya se quedó perdida. ¿Cómo es que el satélite Hubble anda en la rechingada? El telescopio Hubble anda allá y, y no se queda perdido. ¿Por qué? Porque todo el tiempo te engañan. La, la Tierra no se mueve, la Tierra está estática. Porque lo que se mueve nada más es la galaxia. La galaxia es la que está girando, pero la Tierra está atrapada en su órbita y de ahí no se mueve. No es cierto que esté viajando, no viaja la Tierra está fija en un solo punto y se está moviendo junto con la galaxia. Tal vez el cálculo que hicieron es que la velocidad que va la galaxia viajando es la misma velocidad que lleva la Tierra, pero la Tierra no se mueve. Es- la Tierra es como si estuviera sentada en una órbita y de ahí no se mueve. ¿Por qué? Porque Porque si la galaxia se va moviendo, la Tierra ni siquiera siente si se mueve o no. Y lo que sale, no, lo que sale de la Tierra, como los, los, eh, todo lo que nos han contado, que sale, pues regresa, no se quedan perdidos, regresa. Y es puro engaño, es puro engaño. No, nunca nos han presentado nada sólido, nada verdadero. ¿Por qué? Porque está prohibido que nosotros sepamos, no debemos de saber nada. Y si existe algo, jamás nos han presentado una foto. Si yo mandara un telescopio afuera, lo primero que haría era sacarle una foto a la Tierra. Pero eso no ha sucedido, ¿por qué? Porque está prohibido sacarle fotos a la Tierra. Ahí en el libro de Job, en el versículo 46, en el capítulo 46 de Job, ahí dice que la tierra, que el mar tiene gente abajo. Ahí lo describe fácil, clarito, que hay personas abajo del mar. En el libro de Job está describiendo que hay una ciudad debajo del mar. ¿Cómo es que dice que la redondez de la tierra, pero a ti te han estado engañando todo el tiempo? En el libro de Job está hablando que existe la redondez de la tierra, pero tú cambió todo esto cuando... ¿Por qué? Porque esto fue escrito en otras partes de la tierra. El libro de Job lo escribieron en Babilonia. El libro de Isaías, el libro uno se escribió en Jerusalén, en esa zona, 1800 años antes de Cristo, se escribió el libro uno de Isaías, pero en Babilonia se escribió el libro 2 de Isaías y en Jerusalén, después de Cristo, se escribió el libro 3. Isaías tiene tres etapas. La etapa uno se escribió 800 años antes de Cristo y la etapa 2 en Babilonia por los exiliados y la etapa 3 la escribieron en Jerusalén después de Cristo. Así que Isaías, la verdadera historia de Isaías está en el libro uno, que viene siendo desde el 1 hasta el 24 de Isaías. Ese es el verdadero y ese libro no habla de ningún Dios, no habla de ningún Mesías, no habla de nada del espacio, del cielo, no habla nada fuera de... El que ya empieza a presentar fantasías es el 2, la segunda etapa de Isaías, que, que ya es por ahí desde el 45 por ahí. Ya ahí aparece un montón de fantasías que produce. Y ya el 3, que ya es del 50 en adelante,
está hablando puras cosas que ya se salió de tiro de la historia verdadera. Así que la única manera de entender más este libro es yéndose al primer libro de Isaías, que son los primeros capítulos. Aunque querer entender un libro que no está escrito para solamente como una especie de historia. ¿Por qué? Porque todos los dioses que hay ahí, que el dios Sargón, que el dios, eh, que la diosa Cera, que el Baal, todos esos dioses son creados por el dragón. El dragón se dedicó a crear dioses. ¿Para qué? Para él estar liderando desde bambalinas, detrás de bambalinas. Él fue un titiritero toda la vida. Toda la historia de la Tierra, del planeta, ha sido un titiritero que está titiritando a los dioses desde detrás de bambalinas. Por eso le dice que él ministra la asamblea de los dioses. La Biblia te lo está diciendo casi en tu cara. Él está ministrando en la asamblea de los dioses. Y los hijos de Dios vinieron ante el dragón. Los hijos de Dios vinieron ante el dragón y entre ellos también llegó Satanás. ¿Por qué? Porque el papá de los dioses es el dragón. Así de sencillo, así de fácil y tiene su agenda y la agenda es la Biblia, la Santísima Biblia. Perfecto.